Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a un nuevo análisis semanal del canal. Muy pero muy buen año para todos y todas que están ahí del otro lado. Bienvenido 2026. Chau 2025. Ya le decimos adiós a un nuevo año bursátil que se nos fue. Arrancamos un nuevo año juntos, el sexto año del canal, así que vamos con todo. Vamos a estar viendo rendimientos anuales. ¿Qué nos dejó este 2025? Lo mejor y lo peor del mercado. La situación de nuestro Merval, obviamente de nuestro mercado argentino, y arranque ya con todo el año 2026, así que a ponerse cómodo, a disfrutar estos análisis que volvemos con todo, con los videos grabados. Vamos a ir haciendo vivos, seguramente un poquito menos frecuente, pero estaremos como siempre, como cada año, compartiendo con todos y con todos ustedes ahí del otro lado en forma gratuita. Aviso legal y descargo de responsabilidad, acuérdense, esta es mi visión del mercado, nada de lo que decimos es recomendación, ni de compra ni de venta, cada cual tiene que hacer su propio análisis. Yo soy idóneo en mercado de capitales, agente productor independiente, matriculado en la CNB y inversor también, inversor como todos y todas ustedes. Así que nada, lo que decimos es recomendación. Dejamos también, como siempre, para quien quiera formarse, capacitarse, educarse con nosotros y también seguir al mercado con otra información, con nuestras herramientas, tanto de quienes habla como del gran profe Dani Candal, que damos juntos estas, no capacitaciones, este servicio, ¿sí? Que ya somos un montón adentro de la comunidad. Bueno, aprovechar las ofertas de verano, dejamos en los enlaces, ¿sí? los contactos, así que nos pueden ubicar para poder arrancar con nosotros y seguir el mercado de manera distinta, ¿sí? Esto es muchas veces un pequeño aperitivo de lo que podemos compartir en forma muy breve, pero esto ya es enseñarles las herramientas que nosotros utilizamos y seguir los mercados, repito, con herramientas profesionales y con educación. Así que los esperamos a quien quiera sumarse y empezar a invertir con profesionales como, bueno, es el gran profe Dani Candal y yo. Así que los esperamos para quien quiera sumarse, nos dejan en la descripción, pueden en el chat, sí, o nos contactan por WhatsApp y estamos hablando para poder sumarlos quien quiera. Y vamos de lleno con lo que tengo para compartirles. Este primer arranque, este primer video anual que tenemos del año 2026. Bueno, haciendo una recapitulación de lo que nos dejó 2025. Sí, con sectores, por ejemplo, de materiales básicos y, bueno, la tecnología, servicios de comunicación, sector financiero, industrial, no, prácticamente subiendo todo, menos el sector real estate, que fue lo más flojo del año pasado. En general subimos en casi todos los sectores. Hubieron algunos rezagados dentro de igualmente la tecnología como Salesforce, Intuit, ServiceNow, Adobe sí que lo hizo un poco mejor, Accenture, hay un montón de otros activos que lo hicieron un poco más flojos. Vamos a ver qué performance tiene porque muchos de estos, sí, pese a tener un mal año, pueden ser una oportunidad muy interesante para el año próximo que los vamos a estar siguiendo o deberíamos estar siguiéndolo con una lista de, valga la redundancia, de seguimiento de activos, pero en general, fíjense, la tecnología a la cabeza. Y estos fueron los 11 ETF, los 11 a nivel sectorial, es decir, si los dividimos por sectores, que cerraron al alza en 2025, el segundo año consecutivo sin que ninguno de estos sectores terminara en negativo, algo muy interesante esto que estamos compartiendo. Y el sector con el mejor rendimiento sin duda fue la tecnología, el sector tecnológico con más de un 25% de rentabilidad, el sector con peor rendimiento, productos básicos, el XLP, el ETF de productos básicos, subiendo igualmente, pese a tener un rendimiento un poco más flojo, subiendo, así que los últimos 10 años inclusive es el que viene brillando, ¿sí? La tecnología, ni que hablar por respecto, pero por lejos, por goleada respecto a otros sectores, por ejemplo el industrial que le ha ido muy bien, también en la parte del sector de consumo discrecional y, bueno, ni que hablar que quizá a un sector como el financiero, cuidados de salud que suele ser defensivo, pero que también lo suele hacer bastante bien. Así que dicho esto, en general muy buena performance para este año 2025 que se nos va. Y a nivel índice, bueno, algo interesante, porque este es el que menos foco le dimos quizá este año, o sea, el índice de industriales, que fue un poquito más rezagado que el S&P, un poco más atrás que también la tecnología, pero que lo ha hecho muy bien. ¿Sí? Es decir, de las 30 acciones del Dow, del índice de industriales, 23 cerraron al alza este 2025, con Caterpillar a la cabeza con una ganancia de un 60%. Es muchísimo dentro de este sector y sobre todo dentro de estos activos que, como dato interesante, fíjense que Intel fue retirada del Dow Jones en 2024 y subió un 84% en 2025, superando Nvidia. Obviamente, este último año, porque Nvidia lo viene haciendo brillante, sí, pero brillante, superando, pero con creces esta performance anualizada en varios años más. Pero es verdad que
Bueno, Intel no tuvo un mal año tampoco, ¿sí? Más allá de esto, en general, fíjense que activos como Amgen, o que lo vamos a ver el día de hoy, como JP Morgan, como Nvidia inclusive, IBM, o bueno, Goldman Sachs, o Johnson ha activado también estructuras que nos ha seguido en el canal, ha sabido seguramente aprovechar alguna de estas figuras a nivel anualizada. Bueno, en general, haciéndolo muy, pero muy bien. Hay otras interesantes de este segmento, de este índice puntualmente, del índice industrial, que por eso lo traigo. Fíjense, United Health Group, gran activo que fue a menos este año que pasó. Salesforce, sí, el sector de la nube también haciéndolo flojo. Y Nike, sí, líder, marca mundial a nivel deportivo. Bueno, Procter & Gamble, otro activo también defensivo que no lo supo hacer bien este 2025, pero ojo que son activos estos también, muchos de estos muy defensivos, de muchas empresas de mucha calidad, que si se logran reinventar, bueno, vamos a ver si en 2026 logran con paciencia y técnicamente darnos alguna posible entrada. Esto ha hecho al 31 de diciembre del 2025, y bueno, un Dow Jones también muy positivo, que cierra muy bien el año. Pero algo interesante, ¿sí? Las acciones internacionales subieron un 33%, superando a las acciones de Estados Unidos. Algo interesante esto, porque es el mayor diferencial de desempeño desde 1993. Hemos tenido distintos años y distinta diferencia entre las empresas de Estados Unidos con las internacionales. Este año brillaron las internacionales, no fue el año de Estados Unidos de brillar, pese a una gran performance, no, nada despreciable, 18% que sumó en este caso el S&P 500, casi un 17.9, casi 18, contra un 32.6 de las empresas internacionales, de acciones internacionales que, bueno, en esa brecha del 14%, vamos a ver si este año le puede tocar a Estados Unidos quizás superarlas, no lo sé, y eso que el S&P está a un pasito de máximos, así que interesante también esto que les traigo. Algún diferencial parecido a este que tuvimos, sí lo hemos tenido por allá por el año 71, fíjense, 14,7 junto con el 14%, en donde brillaba un poco más las empresas internacionales. El año que le pasó, bueno, después tuvimos ahí en los 70 algunas crisis, pero en general esa diferencia no suele ser tan pareja, y bueno, a veces esta performance hay una descorrelación bastante clara, pese a una gran performance del S&P 500 la última década. Sí, fíjense que en los últimos 10, 15 años ha brillado la bolsa de Estados Unidos por sobre las acciones internacionales, obviamente saliendo de Estados Unidos. Así que datos de 1970 hasta 2025, hasta diciembre, hasta el último día de diciembre del 2025. Veremos qué nos depara el año que viene, pero este año, de todos modos, pese a haber tenido, por ejemplo, un índice de S&P 500 subiendo un 17.7%, no fue la bolsa que más subió. La bolsa que más subió fue la surcoreana, la peruana y la española. ¿Sí? Gran performance de la bolsa del IBEX puntualmente, haciéndolo muy bien. La bolsa polaca, la bolsa de Grecia también, haciéndolo muy bien. 2 dígitos, pero por lejos, un 95%, la bolsa de Corea del Sur, increíble, ¿sí? En dólares, estamos hablando de retornos en dólares. La parte de Europa, la eurozona, es verdad que subió un 40%, junto con, bueno, parte de otros ETF también referidos a Europa de más de un 35.8%. El mundo sacando a Estados Unidos lo hizo mejor inclusive, esto es lo que decimos, en el mercado internacional, y emergentes también lo hizo mejor. Argentina, bueno, en su ETF un poquito en positivo, aunque lo vamos a ver medido en contado con liquidación, que todavía no salimos de un lateral, si fue prácticamente para el Merval medido en dólares un año perdido, si no fue un gran año para el Merval medido en dólares, tampoco para Estados Unidos respecto de, por ejemplo, la bolsa de Corea del Sur y Perú, pero bueno, veremos este 2026, pese a los agoreros de que parece que este 2026 va a venir el gran crash, no lo sabemos obviamente, pero parece que estamos bastante lejos, inclusive el S&P 500 arrancando el año ahí cerquita de máximos, buena performance, y pese a esto no es la bolsa que más subió, hay que tener también un poco la perspectiva. La bolsa de Sur Corea, la peruana y la española liderando el ranking de al menos el top 3 de los ETF de los índices que más subieron este 2025, así que acá también lo dejamos para poder compartir con ustedes. Y esto que me encantó, me gustó mucho para poder compartirlo con todos ustedes, sobre todo con los más nuevos, ¿sí? Los que recién están queriendo arrancar a invertir, que es verdad, el mercado de la bolsa, ¿sí? Las acciones internacionales y el mercado bursátil suele bajar una vez cada 4 años en promedio, y los mercados bajistas
son habituales. Esto no hay que engañarnos, no hay que engañar a nadie, ¿sí? Vamos a tener años bajistas en la bolsa, pero los inversores cuando arranquen, o aconsejamos siempre, no empezar con un sesgo extremadamente positivo, sino formarse, educarse, saber dónde están los riesgos y cómo gestionar el riesgo, lo más importante antes de pensar en la rentabilidad, y asumir esos riesgos con herramientas profesionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin el lado izquierdo del gráfico que estamos viendo a continuación, que es, en pantalla, que es todas las épocas malas del S&P 500 respecto de las que subieron. Estos son todos los años que el S&P subieron y sobre todo cuando tuvimos retornos positivos, bueno, en el 73% de los casos, una media de un 10% anualizado desde el 1928 hasta la fecha. No es poca cosa, pero sin el lado izquierdo no existiría el lado derecho. Es decir, sin ese riesgo que trae aparejado esos años bajistas, luego los años alcistas en promedio, en los últimos, 72 de los 98 años que están en esta estadística, no tendríamos tampoco los mercados alcistas. Así que muy interesante este gráfico, da cortesía de Charlie Vilerio de Creative Planning, así que también lo traigo para compartir con ustedes. Y vamos a compartir con ustedes cuáles son las acciones que mejor desempeño tuvieron el año pasado, ¿sí? Bueno, las primeras 3 vamos a analizar de las más alcistas y las primeras 3 de las más bajistas. Retornos de SanDisk de más de un 500%. Increíble sector de tecnología y de hardware. Western Digital Corporation también, de la parte tecnológica y de hardware. Y la parte de semiconductores, Micron Technology, esto es un gran conocido, pero 240%, casi la mitad de lo que subió SanDisk, y ahí más cerquita de Western Digital. Hubieron otros activos más conocidos, sí, por ejemplo Robinhood, sí, en el mercado de capitales, Warner Bros., que lo ha hecho bien después de todo este rumor que hubo también con Netflix y demás, Lam Research o Palantir, también haciéndolo espectacular en el año. El resto, fíjense, son compañías un poco más chicas, no son de las 7 magníficas y demás, no brillaron estas, sino que fue el año de algunos activos un poquito más de capitalización más baja, puntualmente. Sí, CBS Health, que también, fíjense, cuesta encontrar alguna de sector de consumo defensivo de salud. Acá tenemos una, CVS Health, que tuvo un buen año, 84% en dólares, dentro de una industria un poquito más caída. Y el resto sí, entre semiconductores, entre la parte de tecnología, software y poquito quizá de la parte textil con Tapestry. Y bueno, Amphenol, ¿sí? Aparte de equipamiento electrónico, el resto también semiconductores, algo con Lam Research o KLA Corporation, así que bastante variado, pero la tecnología también, algunos activos de tecnología brillando dentro de este año. ¿Y qué es lo que no brilló? Bueno, por ejemplo, los primeros 3 que vamos a analizar, para tener perspectiva. Siempre digo lo mismo, hay grandes activos que no brillaron este año, y digo grandes porque a largo plazo, si uno no tiene un sistema, es difícil, es muy difícil. Vamos a ver que a largo plazo, en 20, 30 años, un activo puede subir, pero puede tener un año tan malo como caer más de un 50%. Puede ser, por ejemplo, el caso de Trade Desk, Pfizer, que es del sector de servicios financieros, también cayendo un 67%. Dos grandes empresas estas, dos grandes empresas. Y Deckers también, ¿sí? Que esta es la parte textil, indumentaria, y que cayó más de casi un 50%, 49%. En general, Lululemon, también atlética, de 45%. Charter Communications, esta es una gran empresa, o FactSet, otra de mercado de capitales. Fíjense, vimos Robinhood que brilló, FactSet lo hizo mal dentro del mismo sector. Clorox, GoDaddy, Chipotle, Mexican Grill, este sector también muy golpeado, no en todo, y United Health Group no podía faltar ahí, casi con un 33%. En general, muchos activos muy sólidos, desplomándose este año, les ha costado, el mercado las ha castigado. Veremos si parte de alguna de estas también nos pueden dar entrada este 2025 cuando empiecen a mejorar, obviamente. No ahora, sino van a ser empresas seguramente venidas a menos. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Dicho esto, vamos ya a los gráficos. Tengo mucho para compartirles en cuanto a lo técnico. Y vamos a empezar, sobre todo, viendo índices. Vamos a ver primero el S&P 500, que es verdad, cerquita de máximos. Arrancamos muy bien el año. ¿Por qué digo esto? Porque arrancamos con un patrón de rango roto al alza, con objetivo alcista hacia los 7.335 puntos y con un claro soporte ahí cerquita de los 6.528, cerquita pasa la media también,
estamos hablando de los 6.430. En lo personal quizás esperaba alguna corrección, un poquito más cercano al mínimo anterior, 6.719 puntos o a la media mínimamente, que ahora sí ya nos queda un espacio interesante, más que interesante, un 7%, pero estamos hablando del índice mundial de las bolsas y el índice que mueve un poco a los mercados, que lo está haciendo espectacular. Tuvimos un muy buen año, pero muy buen año, después de un arranque complicado ya por febrero. Sí, veremos si no se replica quizá alguna corrección un poquito más adelante en febrero. Por el momento, nada así, e inclusive con un patrón, con este rango, que lo podríamos, inclusive, si medimos y proyectamos, nos da ese rango con objetivo hacia los 7.335 puntos. Recién lo anula de romper los 7.719 o de romper la media. Ya los niveles FIBO del impulso igual están lejísimos, particularmente los 5.627 puntos, el 61.8 del SP500 que brilló, gran índice, ¿sí? Junto con el Nasdaq, sí, aunque el Nasdaq no está tan cerca de máximos, es verdad, está un pasito, sí, es verdad, pero no está, en la misma situación que el SP, porque acá sí tenemos una directriz bajista, está un pasito de quebrarla, si rompe niveles de los 25.648 o el máximo anterior decreciente de la sesión del 26 de diciembre, que hoy pasa por los 25.716. Bueno, mejora mucho en el corto plazo el Nasdaq, deja mínimos crecientes también, y ya podría empezar a marcar esta sucesión de máximos crecientes también para atacar máximos históricos ahí cerquita de los 26.185. Arranca bien el año para la tecnología, después de un descanso desde octubre. Desde octubre el Nasdaq, la tecnología, el índice tecnológico no visita máximos, y es verdad, podríamos tener inclusive un pequeño suelo de romper máximos y deberíamos medir y proyectar. Todavía no está activado, pero este rango nos podría también servir para pensar que de corto plazo podríamos tener ahí una zona interesante, junto con la zona de niveles de la media en los 23.556. Increíble al menos la performance de la tecnología también en general. En general vamos a ver si esto ahora es capaz de romper el precio, la directriz bajista, y de atacar máximos para activar este doble suelo, tener un patrón y poder gestionar el riesgo de una manera un poquito más interesante en un Nasdaq que tampoco visita máximos desde octubre del año pasado. Así que interesante, buena performance, y vamos a ver qué es lo que va ocurriendo ahora en el corto medio plazo. Nos vamos con el Dow Jones, ¿sí? El Dow Jones, que lo quiero analizar primero antes de poder analizar el Merval medio en dólares, de poder hablar quizá también del Russell 2000, otro gran índice, pero el Dow Jones sí, acá ahora sí ya quebrando máximos históricos. En subida libre, sí que se anticipó bastante bien a una subida que es el que mejor replica ahora al SP500. Pasó un poco, fíjense cómo rotamos de quizás que sea el Nasdaq el que replique lo que estaba ocurriendo con el SP500. Bueno, ahora lo está haciendo el Dow Jones, el índice Dow, que tenemos niveles FIBOs como soporte, 44.517 y la 481, y niveles FIBOs junto con el mínimo de agosto, 43.370 o los 41.517 aproximadamente, que es este nivel de todo el gran tramo impulsivo, un gran tramo impulsivo que viene teniendo el Dow Jones, mucha fortaleza, no hay señal, nuevos máximos históricos a principio de año. Vamos a ver si sigue con esta fortaleza o qué es lo que nos depara a futuro en este año, pero por el momento arrancamos bastante bien. Y nos vamos con el Merval medio en dólares. Bueno, acá sí también decíamos que era un año perdido para el Merval. Sí, lamentablemente tuvimos una caída desde enero, ¿sí? Hasta niveles FIBO de todo el último tramo del ciclo alcista, en donde, prácticamente estuvimos laterales, sino con el SP500 máximos no supimos aprovechar quizá una posibilidad, pero puntos, ¿sí? O opción, y una gran zona de resistencia que ahora creo que es la clave, ¿no? Romper la gran barrera que tenemos ahí, estamos hablando de los 2.077 puntos o dólares, para ya venir a buscar máximos históricos. No quedaría otra resistencia y mejoraría mucho el aspecto técnico, pero repito, siempre y cuando podamos romper este muro, fíjense, este muro que se generó de esta resistencia dentro de los 2.077, que está en eso, veremos ahora si lo puede superar, no parece por el momento,
y ya la media al menos no queda, de verdad está un poco lejos ahora del precio actual. Antes tenemos el mínimo de noviembre, del 26 de noviembre, que lo dejó en 1.789 dólares o puntos, y por debajo ya niveles FIBO de todo este tramo impulsivo, estamos hablando de los 1448, ¿sí? Y la zona de donde dejó el gran hueco alcista, que ahí mejoraba un poco, o al menos salíamos del empeoramiento que habíamos tenido cuando rompimos la media, allá por junio, y donde la media pasaba a ser resistencia, ahora pasa a ser soporte, lo tiene que mantener como soporte a futuro, y sobre todo el precio no debería quebrar ni niveles FIBO de este impulso, ni tampoco el gran hueco alcista que dejó ahí cerquita de la zona de los 1.315 dólares para el Merval medido en dólares, que por el momento, mientras siga en esta tónica, si rompe los 2077 mejora y mucho el gráfico, y quizá la perspectiva, al menos por análisis técnico, después vamos a ver qué va ocurriendo con el tema de la deuda, con el tema de cómo Argentina va reestructurando un poco o cómo va armando el camino este año, bueno, cómo el mercado va descontando eso. Acuérdense, ninguna noticia nos va a hacer tener privilegio en los mercados, el precio va a estar descontando absolutamente todo, lo mismo, no es la excepción el Merval medido en dólares. Veremos, por lo pronto los 2077 es una zona importantísima, y la media, los 1789, próximas semanas son las zonas que no tenemos que estar perdiendo, y nos vamos a ver Pampa, YPF y Galicia. Primero arrancamos con Pampa que es verdad, lo había hecho un poquito mejor que el Merval medio en dólares, porque los activos del Merval parecen todos calco del Merval medio en dólares, pero es verdad, Pampa se desligó de esta situación, quebró una directriz bajista, que después de quebrarla con un gran gap alcista, bueno, deja también alguna zona relevante de soporte ahí por la media. Es probable que después de haber roto la zona de resistencia tengamos una especie de throwback hacia ese nivel. Estamos hablando de los 76,55, o la zona de pequeño rango que tiene activado, un pequeño rango ahí o doble suelo, muy, muy chiquito, hacia los 102 dólares, que nos llevaría a marcar nuevos máximos históricos, siempre y cuando no pierda los 82,76. Ahora estaría intentando apoyarse en ese nivel de resistencia anterior. Fíjense que también fue resistencia en octubre del año pasado, mayo, en marzo y sobre todo también en febrero. Todo el año pasado estuvo en ese nivel. Vuelvo otra vez a retestearlo. Importante no perderlo y no perder también el mínimo de 82,84. Después tenemos la media. Zona no perder también 76,65 y 70,09 centavos de dólar, que ya es una zona, ya son palabras mayores del último tramo alcista, porque bueno, si no ya ahí se puede de corto o medio plazo complicar la mano. Pampa no perdió nunca niveles FIBO, estuvo lejos inclusive de toda esta gran subida anterior que tuvimos. Cerquita ahí llegó al 50%, a los 53,18, en 42,70, pero bueno, veremos si rompemos el máximo histórico en los 97,49, que tampoco lo pudo superar Pampa. También año perdido, desde diciembre, desde enero. Recién ahora vamos a ver si lo logra superar para, con este pequeño throwback, seguir, no perder la media y ahí seguir construyendo un gran super ciclo alcista, porque es verdad que esto puede ser una gran corrección, es verdad, con mucha volatilidad, pero a niveles FIBO de un ciclo espectacular, ¿sí? No hay que olvidarnos, repito, de dónde venimos. Venimos con un Merval medio en dólares subiendo desde marzo, sin parar en un sector cíclico casi un 1000%. Lo mismo, Merval medio en dólares. Y algo parecido, Galicia, bueno, fíjense que los bancos habían estado un poco más golpeados, pero mejoró Galicia ahora, al menos aguantando niveles de la media. Rompió máximos históricos, generó un nuevo máximo ya por los, también el año perdido estuvo para la banca argentina, porque en dólares no pudo superar los 72,50 y sí llegó a una zona de resistencia de los 62,70. Este nivel es el nivel a superar ahora. Veremos si lo logra por el momento. No lo pudo romper, intentó ahora en noviembre, pero otra vez vino a testear la zona de la media. Aguantó bastante bien la media y ahora está intentando marcar una sucesión de máximos y mínimos cada vez mayores en el corto plazo. Pero bueno, la clave está en quebrar definitivamente los 62,70, venir a alcanzar máximos y ya volver a estar en proceso de subida libre de, repito, un gran super ciclo alcista. Y también acá lo que repetimos de este último impulso, en donde acá sí Galicia dio alguna señal, generó un pequeño doble suelo, figura de cambio de tendencia de bajista a alcista, ya la tiene cumplido, la cumplió con este gran hueco alcista con ruptura en la media. ¿Qué hace después de eso? Bueno, casualidad del análisis técnico, rompe la media y se apoya en la media como soporte, zona que no hay que perder bajo ningún punto de vista, los 47 dólares con 47 centavos.
o la zona de niveles de mínimos en los 44,63, ¿sí? De este mínimo precisamente de la sesión del 24 de noviembre. Importantísimo no perder ese nivel, junto con retroceso FIBO, el 61.8 que pasa por $40.03 para Grupo Financiero Galicia. Veremos si, repito, rompemos los 62,70 y seguimos aguantando la media ya como un soporte dinámico y con la teoría del recontra superciclo alcista, o si por el contrario podemos llegar a tener más lateralización o el cambio de tendencia, en definitiva quizá un ciclo bajista que ya fue de un 50, un 40%, pero estos son sectores que cuando la banca no está muy bien, cuando estos sectores cíclicos caen, las caídas de un 70, un 80%, no deberíamos sorprendernos en los ciclos bajistas. Es más, esos son los mejores momentos en los cuales hay que mirar desde afuera los activos. ¿Sí? A largo plazo, en sectores tan cíclicos es complicado. ¿Sí? Es un costo de oportunidad para quien está arrancando, ¿sí? en activos cíclicos. Así que, dicho esto, nos vamos a YPF. YPF que también tiene una zona bastante marcada, los 39,59 centavos de dólar. Fíjense, toda esta gran zona de resistencia. Acá sí nos apoyamos de una manera espectacular en esta ex directriz bajista, que ahora pasa a ser una directriz también alcista. Tuvo 2 apoyos y bueno, está ahí, es verdad, rompió la media con el gap también de las elecciones. No lo rompió a la baja, lo tenemos con una gran zona de soporte debajo de esos niveles, de esas zonas, y ya estamos hablando de palabras mayores, niveles Fibonacci en los 29,33 centavos de dólar. No perder la media, ni tampoco los 29,33 es importante para YPF, y superar pronto los 39,60, casi los $40 para intentar venir a atacar máximos históricos, máximos de este gran ciclo, me preguntarán ustedes, bueno, con dividendos, ¿sí? Obviamente poniendo a YPF con dividendos, nos quedamos ahí, fíjense, a un pasito del máximo histórico de noviembre, pero bueno, le faltó un poco, la verdad, no hay que, no es Pampa, quizá no es Galicia que superaron máximos históricos en dólares, pero bueno, nos quedamos ahí, veremos, estamos mucho más cerca del pico que de mínimos, ¿sí? En activos cíclicos, así que repito, quien la tenga en cartera, mientras no pierda la media o la zona de los 29,33 centavos de dólar, por el momento se podría mantener, aunque, repito, año perdido para el Merval, año perdido en dólares para el Tridente, para Galicia, Pampa y YPF, así que veremos qué nos trae este año, sobre todo para el Merval medido en dólares, ¿sí? Y nos vamos con el oro, ¿sí? Un oro que no para, tuvo la verdad que un año espectacular, sigue espectacular, pero claro, el timing técnico ahora es complicado. Si suele tener, después de estos periodos tan alcistas, tan verticales, a veces años de caída, y a veces cuando digo años no digo 1 o 2, puede tener décadas de caída, o muchos años de caída. Les voy a compartir después en nuestro canal cuánto es lo que tarda aproximadamente y se van a sorprender. ¿Sí? Ni siquiera se los voy a mostrar ahora, aunque quien me siga ya hace tiempo sabrá de lo que estoy hablando con respecto al timing y sobre todo el momentum. Tiene un momentum espectacular, la fuerza del precio, la inercia alcista está fuertísima después de una pequeña corrección. El volumen es muy interesante, un gran volumen ahí cerca de máximos, pero es verdad que estamos en el pico también de un activo muy cíclico y quizás esperar alguna corrección. Ahora tiene soportes solamente importantes en los 3.887, en la media ascendente en 3.703 o si no ya niveles FIBO de todo el gran tramo alcista en los 2.863, lejos de la media, una media ascendente. Acá no se puede decir que el activo está en tendencia bajista, pero sí claro que las posibilidades de gestionar el riesgo de una manera acorde a un perfil de inversor moderado, agresivo también, ya queda con un 16% de desventaja en caso de tener alguna corrección. Repito, ni siquiera a niveles FIBO, a las zonas de la media, así que acá quien la tenga en cartera, no hay motivo para quizá desprenderse, cada uno sigue su sistema, pero por técnico no hay deterioro, todo apunta a mayores subidas, pero bueno, por lo pronto, frenándose en esos niveles también el oro. Y nos vamos con lo que tiene que ver con Bitcoin. Bitcoin tuvo una buena performance estos días, sí, pero claro, no mejora a nivel técnico. Luego de la ruptura en la media, empeorábamos mucho allá por noviembre, si lo marcamos hombro, cabeza, hombro, sí, medíamos y proyectábamos desde el punto de ruptura y bueno, nos daba al menos una proyección, un poquito menos que la que estoy marcando, que esta, nos daba una proyección bajista que luego de cumplirla siguió. Acuérdense que los patrones bajistas dan proyecciones de mínima, ¿sí? Después obviamente el precio puede extenderse en la dirección contraria
En este caso, veníamos de una tendencia alcista, pasamos con este patrón de cambio de tendencia a estar bajistas, y claro, estando bajistas también nos regalaba este patrón de bandera bajista que si nosotros medíamos y proyectábamos desde la ruptura, en este caso de los 89.200, en 99, también teníamos una proyección, sí, muy interesante, que todavía la mantiene, hacia zonas de los $67.000, 67.620, pero estamos en una zona muy interesante ahora. ¿Por qué? Porque siempre, bueno, o al menos con quienes nos conocen, venimos compartiendo la hipótesis que en caso de venir a testear alguna zona relevante, que anteriormente fue una clara zona de soporte, que pasa ahí por los $100.000, casi un número redondo, la media estaba por acá arriba, la media de 200, ahora está literalmente en los 600K, en los $600, mejoraría muchísimo el gráfico si se anima a romper esa zona y al menos de muy muy corto plazo anular la bandera bajista que se daría de romper máximos entre estos mínimos e inclusive podría activar un pequeño doble suelo, un pequeño suelo en caso de romper los 94.892 y quebrar los $100.000, que ahí está un poco me parece no digo truco, porque no hay truco en esto, pero ahí está un poco la zona más relevante que yo creo que hay que tener en cuenta de cara a quizá al corto plazo por la volatilidad que tiene Bitcoin. Vamos a ver cómo se va manejando. Está con tranquilidad, sí, pero una buena alerta puede ser en estos niveles y sobre todo en la zona de la media, porque anula la bandera bajista, porque nos activa un pequeño suelo, ¿sí? Y bueno, porque ya tuvimos alguna corrección, es verdad, no al 61.8 de toda la gran subida previa que tuvimos en Bitcoin, pero sí al 38.2. Fíjense que no, nos ha faltado, si se llega a dar al menos la confirmación de que esta fue la corrección que termina ahora, casi al 38.2, a los $83.000. Nos queda por el camino los $70.000, ahí cerquita de una ex resistencia y soporte de abril del año pasado, o los $57.000 ya, palabras mayores de muy largo plazo. Pero bueno, una corrección de un gran calado, de una volatilidad interesante, pero que todavía no mejora, al menos de mi punto de vista. Inclusive voy rechazando ese nivel, un claro nivel de resistencia en los 94.800 o $900 aproximadamente para Bitcoin. Veremos si mejora, veremos si anula esos $95.000, ese patrón de bandera bajista, rompiendo los 94.800, 900, y nos acercamos a los 100K para ver si ahí va mejorando Bitcoin y puede haber una linda oportunidad después de un descuento interesante. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre también a nivel noticias que vamos a tener en el año. Y nos vamos con Ethereum, también de la parte cripto, que tampoco mejoró acá. Es verdad que atacamos a la zona de la media de 200 y sí, sin romper el 61.8 de corto plazo, este último impulso que tuvo. Acá no estamos tomando todo el impulso de largo plazo, pero sí uno de un poquito más corto plazo. Estamos hablando de las subidas que tuvimos desde abril hasta el máximo histórico, que nos frenamos ahí en los 4.800, un pequeño techo de mercado que lo cumple o prácticamente ahí quedó un pasito de cumplirlo, cerquita de los 2.600. Correcciones a nivel FIBO al 61.8 en 3 ocasiones. Fíjense qué bien lo mantuvo. Empieza a ser una estructura de precios distinta en este nivel. Primero romper la media de 200 que se frenó ahí hoy. Me está dejando una vela doji, una vela de indecisión bastante que mucho no nos dice, ¿sí? O al menos no nos dice que podemos subir con fuerza por esta sesión. Y importantísimo romper los 3.477, ahí mejora mucho el gráfico, o los 3.655, a no apurarse, yo creo que acá, porque tenemos una tendencia que todavía es bajista, pero necesitamos la confirmación de la ruptura de estos niveles para quizá poder entrar con un timing técnico interesante. Ya no nos quedan tan lejos los niveles FIBO de al menos de los mínimos crecientes, si empieza a cambiar un poco la perspectiva de Ethereum de cara a los próximos días, a las próximas sesiones o próximos también meses, ¿por qué no? ¿Sí? Así que dicho esto, nos vamos con algunos activos que tengo para compartirles. Vamos con Microsoft, algún análisis de este activo. Bueno, Microsoft que tiene técnicamente activado un doble techo, ¿sí? No mejora todavía la situación técnica. Tendría que, obviamente, no hay deterioro tan grave, para esto parecería una corrección o un descanso a niveles FIBO por doble techo, que nos podría traer a una corrección cercana a niveles entre el 50% y el 61.8% del último gran tramo alcista. Así que bueno, importante, ahora sí, no romper igualmente el mínimo que dejó en noviembre, en los 4.64, o ya si no, podríamos venir a buscar la zona del 50 FIBO
o el 61.8 en 4.23. También tenemos un soporte importante ahí en el gap que dejó en abril del año pasado. Estamos hablando en 3.82,39. Así que vamos a ver qué va pasando con Microsoft, que, bueno, esta vela que dejó no es tampoco muy buena y deja una cierta resistencia también en las zonas de los $493. Esta zona también es una zona importante de corto plazo a quebrar, ¿sí? Pero bueno, medio consolidando a niveles FIBO. Veremos si rompe quizá la parte de los 493, $494 para ir mejorando. Perdón, y la parte también del doble techo, este doble techo que no lo anula hasta romper máximos. Ahí está un poco el problema. Tenemos un patrón técnico bajista activado que habrá que ver si lo termina de anular en algún momento o lo termina de cumplir. Así que de hecho vamos a tomar un poquito de agua para poder seguir. Y vamos con Meta, que también la habían pedido, me la habían pedido también por privado. Vamos con Meta Platforms, que también está en una situación similar, pero este sí ya con la corrección hecha. Acá me refiero con esto que después del doble suelo que tuvimos el año pasado, después de una caída también bastante dura que habíamos tenido desde febrero, entrada por doble suelo, subida muy fuerte y bueno, acá teníamos un clarísimo doble techo arriba, fíjense, un pequeño doble techo y una estructura de rango de doble techo un poco mayor que la termina de cumplir con correcciones a niveles FIBO, a los $602. Es verdad que se pasó por un poquito, pero rápidamente recuperó al llegar a niveles FIBO. Y la clara zona de stop loss, desde mi punto de vista, ya en el medio plazo están los $581 para Meta. Le está costando mucho los niveles de la media. Fíjense que no puede ir a superar la media en ya múltiples ocasiones. Así que sería importante atacar este nivel 675, 680 e ir a intentar buscar cerrar el gran hueco bajista. Que yo creo que cuando lo dejó a este hueco, que encima lo deja con ruptura en la media, ahí está un poco el deterioro. Este fue mi punto de salida. También en lo personal tenía Meta en cartera. Este gap son de esos que a veces se tardan mucho en cerrar. Bueno, le está costando mucho. Es un gap que no lo cerramos desde octubre. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Primer síntoma de deterioro sería romper estos mínimos en 6.39 y bajo ningún punto de vista perder los mínimos de noviembre. 5.81 para Meta. Mejora mucho si rompe la zona de los 680 o si cierra el gap bajista allá cercano de los 759 dólares puntualmente para Meta. Así que es un activo que aún no termina de mejorar, ¿sí? Y nos vamos con Amgen para ya casi ir cerrando. Vamos a irnos con uno también que tengo para compartirles. ¿Por qué traigo esto? Porque, bueno, claro, está casi en el punto de entrada de un claro doble suelo de largo plazo para este activo. Activo que, claro, le costó, tuvo una especie de throwback casi en la zona de la media, pero un activo que no se mueve con tanta volatilidad. La tuvo en la última corrección cuando llegó a visitar máximos, pero tenemos este claro patrón por técnico de doble suelo con activación y la prolongación hacia los $441 con 91 centavos. Veremos si lo cumple, se anula, si rompe la zona de stop en 248. Antes tenemos la media en $302 y los 284 para un activo muy defensivo, activo que tiene todavía una clara inercia alcista y que, bueno, veremos si es capaz de aguantar la media y aguantar sobre todo también niveles FIBO en lo sucesivo. Y nos vamos con Airbnb para mostrar al menos uno más que también me gusta el comportamiento que está teniendo. Quizá habría que esperarlo un poquito más porque tiene una tendencia de fondo bajista, es cierto, pero si empieza a mejorar y empieza a hacer bien las cosas, sobre todo después de un año que le costó, es verdad, le costó mucho, tenemos una clara directriz bajista que de superarla se pone muy interesante ya de medio plazo, ahí rondando cerquita de los $155, pero por donde me gusta lo que estoy viendo ahora de corto plazo, que después de cumplir un doble techo, fíjense, un doble techo que lo termina de cumplir por técnico, y desde ahí empieza a tener el rebote, rompe resistencias, va cerrando algún hueco y ya la media soporte. Importante no perder la media y superar la zona de doble techo en 143 para venir a atacar la directriz y de ahí quizá empezar a construir una sucesión de máximos y mínimos cada vez mayores. Ya tenemos los mínimos son estos, los mínimos son este tipo estas zonas de precio, esta es la zona que hay que superar y sobre todo venir a testear la zona de la directriz. Sería buenísimo, sería muy bueno para al menos empezar un trade de un
activo, repito, volátil, nuevo dentro de todo, ¿no? De reciente cotización bursátil, no tiene ni 10 años, ¿sí? Recién salió a cotizar al año 2020 Airbnb, así que ahí dejamos también y nos vamos así con el último, ya que demoramos mucho en hacer estos videos, ya nos vamos con algunos, al menos con algunos en pantalla, con IRSA, que activa un pequeño rango de doble suelo. Esta sí se quedó a media máquina, sí, porque no llegó a máximos históricos. Pero bueno, quedó atrasada, quiero decir, quedó atrasada porque le quedó espacio por el camino en escala semanal, para que se entienda lo que estoy diciendo, sobre todo para los más nuevos. Fíjense que IRSA en dólares estamos viendo el ADR obviamente, llegó a cotizar 21,15 centavos de dólar, llegó al pico en 16,11, hace poco, hace no mucho, y bueno, ahora, después de un pequeño descanso, activa este rango, este pequeño doble suelo de continuidad alcista hacia sus zonas de los 22,56, mejora mucho y sobre todo tiene la media en los 13,26, y el stop, claro, el stop está clarísimo doble suelo en los 9,70, por debajo de ese nivel ya estaría un poquito más complicado y cerraríamos el gap, que esta es una clara zona de soporte ahora en los 11 dólares, no debería cerrarla ahí ya con una proyección interesante, a menos para venir a atacar máximos y después ver qué pasa para IRSA, que parecería que no arranca el año tampoco tan mal. Esta sí no visitaba máximos de corto plazo, porque los de largo plazo nunca los rompió, desde diciembre del 2024, acá ya casi 2 años, pero interesante si ahora va mejorando un poquito la perspectiva a nivel técnico, ¿sí? Dicho esto, vamos ya cerrando con el primer, no digo directo, ya vamos a tener directo, uno mensual, seguramente vamos a hacer pese a temas de trabajo. Este canal va a seguir estando para todos los fieles seguidores y seguidoras que están conmigo siempre compartiendo. Este es el 6º año que arrancamos, así que bueno, esperemos que Dios nos dé salud, que nos dé también ganas, no van a faltar, herramientas no van a faltar y sobre todo compartir con ustedes tampoco. Quien quiera sumarse a la parte educativa para entender un poco más esto que estoy explicando, bueno, los invitamos a contactarme por WhatsApp, si me preguntan por el servicio que estamos dando a nivel educativo con Dani. Ahí literalmente les explicamos todo lo que hacemos nosotros, ¿sí? Con las herramientas, pero que no, bueno, los voy a estar también acompañando quizás menos frecuentemente, pero siempre por esta vía, dejándole también quizás alguna reflexión, como dejamos esta para el próximo video también, que lo hacemos siempre, de, por ejemplo, esta frase de Jesse Livermore, legendario inversor de Estados Unidos, que nos deja esta frase que dice que uno tarda mucho tiempo en aprender las lecciones de todos sus errores. El mercado de valores solo tiene uno, y no se trata del lado alcista o bajista, sino de estar del lado correcto, ¿sí? No hay que intentar tener razón, hay que seguir lo más sincronizado posible en los mercados y sobre todo con educación y con herramientas profesionales, ¿sí? Muchas gracias por haber estado conmigo del otro lado, muy buen arranque de año, ¿sí? Nos vamos contactando por Telegram y espero que estén muy, pero muy bien del otro lado, ¿sí? Hasta la próxima, nos vemos, chau, chau.